Bien, alumnos, el día de hoy vamos a tratar la civilización china. Cuando hablamos de la civilización china, hablamos de una civilización milenaria, una civilización antigua. China es uno de los pueblos que ha tenido una continuidad histórica. De hecho, si viajáramos en el tiempo al 500 después de Cristo, ahí está China. Retrocedamos 1000 años más, sigue estando China. 2000, no, 2000 antes de Cristo, se está formando el núcleo de China. China siempre ha existido de una u otra manera, es una continuidad histórica. Ahora bien, nos vamos a enfocar en su medio geográfico, en la ubicación de este país. La civilización china se va a ubicar en el lejano oriente y abarcará los valles formados por los ríos Huanghe, y Yangtze. Básicamente serían el río Azul y el río Amarillo. El territorio chino es fértil, es fértil debido a los, ¿no?, sedimentos que arrastran ambos ríos, sobre todo el río Amarillo, ¿no?, que arrastra una arcilla de este color, que al depositarse en su desembocadura da una coloración amarillenta al mar, de ahí el nombre mar amarillo. La economía china se va a basar principalmente en la agricultura, como vamos a ver luego. Los límites de esta civilización son, al norte, el desierto de Gobi, uno de los desiertos más peligrosos que se tiene conocimiento en la actualidad. Al sur, el mar de China. Al oeste, la cordillera del Himalaya, lugar donde vamos a encontrar la meseta del Tíbet. Y en este país, al monte Everest. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar los periodos históricos de esta civilización. Empezaremos hablando con la dinastía Xia. La dinastía Xia, traducido al castellano, Xia significa dinastía del verano. Esto al menos según las crónicas chinas, ¿no?, que lo fijan en el siglo XXI a.C. al siglo XVI a.C. De esta dinastía vamos a destacar un personaje, Yu el Grande. ¿Quién es Yu el Grande? Es, por así decirlo, el que va a civilizar a los chinos. Él traería la civilización. Es un personaje mitológico. Para nosotros sería su equivalente a Manco Cápac. Según la leyenda, dicen que un día el cielo se abrió y un gran dragón celeste descendió del cielo, y de su vientre salió Yu. Yu civilizó a los hombres, les enseñó la agricultura, la ganadería, las letras, la poesía, la música, la construcción, las ciencias. Yu gobernó a los hombres durante mucho tiempo, algunos siglos, hasta que un día el cielo se volvió a abrir, y del cielo descendió nuevamente este dragón celeste, y al cual Yu entró a su vientre. Antes de irse, Yu prometió que regresaría. Bueno, como les dije, en la dinastía Xia, que es la primera dinastía, su primer gobernante está envuelto en la leyenda, en el mito. Ahora, chicos, vamos a ver la segunda dinastía, los Chang. Según la historiografía china, se le considera a esta como una dinastía comercial. De hecho, el comercio va a tener un notable desarrollo. Se va a empezar a usar monedas, pesos, se va a comerciar con el trigo y el arroz. La extensión de esta civilización es todo buena parte del valle formado por el río Amarillo, como pueden observar en el mapa. Luego tendríamos a la dinastía Zhou. Ahora, los Zhou tienen dos etapas bien definidas, los Zhou de Occidente y los Zhou de Oriente. El país va a vivir en este periodo un régimen semejante al feudalismo occidental. En el Zhou occidental, por ejemplo, para empezar, vamos a tener un estado centralizado, ¿no? El poder va a estar centralizado, a pesar de que van a haber ciertos rasgos de feudalismo. Todavía el poder se mantenía centralizado. Los Zhou van a tener la capacidad de incorporar a diversos pueblos, sin que estos pierdan su identidad.
Lo negativo es que se va a extender el sistema esclavista. Lo positivo, la agricultura, ¿no? La agricultura va a alcanzar un notable incremento. Van a haber mayores cosechas. El comercio entrará en auge. Y finalmente va a hacer su aparición un nuevo metal, el hierro. Este va a permitir una mejora en armas, pero sobre todo en las herramientas, en este caso el arado. Ahora, el fraccionamiento del poder, ¿no? Vamos a asistir a un fraccionamiento en el poder. Eso es ante la caída de esta primera etapa de los Zhou. Una vieja leyenda nos dice que este cambio, ¿no? De Zhou de Occidentes a los Zhou de Orientes se debió a un emperador que, en su afán de entretener a su nueva esposa, solía bromearle, solía hacer bromas a sus contemporáneos. Por ejemplo, los chinos tenían un sistema de defensa. Cuando eran atacados, para prevenir un ataque de los bárbaros, una fortaleza, ni bien veía llegar a los bárbaros, encendía una hoguera. Y esta, ¿no?, emitía obviamente el humo, alertaba a las demás fortalezas y la población corría, ¿no?, a tomar las armas para defender su territorio, defender las fronteras. Este emperador comenzó a bromear, comenzó a prender innecesariamente las antorchas, ¿no?, de las murallas de las fortalezas. Esto lo hacía según sugerencia de él para entretener a su esposa. Lo cierto es que los aristócratas, los guerreros y el pueblo al comienzo van a correr con las armas, pero cuando se dan cuenta que era falsa alarma volvió molesto. Para mala suerte, los bárbaros sí atacaron, y cuando se encendieron las alarmas, la población pensó que era otra broma más del emperador y no acudió. Y así, este periodo dinástico de los Zhou de Occidente se vendría abajo ante el empuje de los bárbaros. Posteriormente vamos a tener un periodo, ¿no?, que se le va a llamar el periodo de las dos primaveras y otoños, aunque también va a recibir el nombre de los reinos combatientes. Estamos hablando ahora de los Zhou de Oriente. Los Zhou de Oriente se van a dividir en una serie de reinos. Va a lograrse una precaria paz, un precario sistema de unidad y de alianzas. Pero las luchas entre estos estados, con todo, no se va a poder impedir. Tenemos los estados de Qin, de Chu, de Han, de Wei, de Shao, de Yang y de Qi. Bueno, el territorio chino, jóvenes, quedará fraccionado, pero este fraccionamiento atraería problemas muy graves. Con todo, en esta última etapa de los Zhou de Oriente van a surgir dos pensadores célebres, Lao Tse y Confucio. Ellos van a fundar las principales corrientes filosóficas del Imperio Chino. También va a surgir el mojismo de Mo Tse, quien va a rechazar la guerra y era crítico a los rituales religiosos y el legalismo. Esta última manda en que el Estado debe imponerse sobre los hombres. Es decir, la voluntad de los hombres desaparece, ya no son hombres libres, sino sometidos ante el Estado. Es sobre todo ante la figura del gobernante, quien representaba al Estado. Bueno, posteriormente los Zhou van a tratar de tener cierta estabilidad, pero no se va a lograr. Las guerras van a ser constantes al final, en sus últimos años de esta dinastía. La paz llegaría con una nueva dinastía, los Qin. Pero aquí vamos a hablar de un hombre, Qin Shi Huangdi, el primer emperador chino, el primero de esta dinastía. Este hombre logrará unificar China, imponiéndose a sus rivales. Es decir, va a someter a los pueblos. Los pueblos van a ser sometidos a la autoridad de este gobernante. Ahora, una de las obras del emperador Qin Shi Huangdi fue la construcción de la Gran Muralla China. Aquí en la imagen, en estos grabados, en estos dibujos, podemos ver cómo se llevaban a la gente para construir. Se va a unificar el sistema de escritura, se va a unificar la moneda. Otra de las obras del emperador Qin fue el Gran Canal. Como pueden apreciar, va
unir el norte de China con el sur de China, bueno, la parte sur de su imperio. El Gran Canal, muchachos, fue una construcción imponente para la época. Lo veremos más adelante. También va a unificar las monedas. El emperador Qin va a perseguir a las ideas de las ideas de Confucio, y va a adoptar como filosofía del Estado el legalismo. A la muerte del emperador Qi Shi Huangdi, él buscará, ¿no? Hará que se le construya una tumba imponente. Sabemos que su tumba fue magnífica, era una tumba subterránea, en donde se hizo enterrar acompañado de sus famosos soldados de terracota, estatuas de arcilla que representaban a los soldados del emperador. Los soldados eran de tamaño natural. A la muerte del emperador, su hijo apenas pudo conservar el poder. Su sucesor va a enfrentar revueltas, va a enfrentar, ¿no? Una fuerte oposición. Esta oposición va a estar liderada por los Han y los Chu. De esta manera, la dinastía de los Qin se vendrá abajo en medio de una sangrienta guerra civil. La última dinastía que vamos a estudiar es la dinastía de los Han. Fue un periodo de mayor esplendor. Fue fundado por Liu Bang. Este hombre va a decretar el descenso de los impuestos y va a limitar los servicios personales que eran exigidos por los Qin. De esta manera, Liu Bang va a lograrse atraer el favor del pueblo, va a atraer que la población acceda a su gobierno de manera más sencilla. Durante el periodo Han va a aparecer el papel, la hélice de barco, el sismógrafo, el astrolabio, el reloj de agua. Va a destacar el inventor Chang Hen. El periodo de los Han también va a estar dividido en dos etapas, los Han de occidentales y los Han orientales. Los emperadores de Occidente, el más destacado fue Wu, quien extendió el comercio y va a tener contacto con el cercano Oriente y llegarán hasta el mar Mediterráneo, es decir, se va a implementar la ruta de la seda, aunque va a sufrir una serie de problemas con los hunos. ¿Ya? Los hunos eran los mongoles que constantemente van a presionar su frontera. Al respecto, se dice que durante el reinado de Wu, él envió a un general con un grupo de soldados a negociar la paz con los hunos. Este pequeño grupo de soldados con su general cruzaron la Gran Muralla, cruzarían la Gran Muralla China y se fueron adentrando al territorio de los hunos. Se comenzó a perder, ¿no? Se empezó a esperar a pasar el tiempo. Pasados semanas, meses, años, no regresaban, así que se los dio por perdido. 5 años después, el general chino logró regresar. Había logrado llegar, según cuenta la tradición, hasta el Mar Negro y había entrado en contacto con los romanos, con la civilización romana y posteriormente con la bizantina. De esta manera se abriría la famosa ruta de la seda. Durante el periodo de los Han, la doctrina de Confucio fue oficializada y a la vez que se permitió el desarrollo de una eficiente burocracia que compuesta por funcionarios, ¿no?, bien instruidos, cultos. Estos van a ser los mandarines. La dinastía de los Han, como queda, ¿no?, como hemos ya dicho, va a tener contactos con Roma. Pero el lado negativo es que va a haber una feroz explotación sobre los campesinos, lo cual va a traer consigo revueltas, rebeliones por parte de estos, y que unido al ataque de los hunos va a provocar que la población y la aristocracia se desplace abandone la zona occidental y se dirija al este, entrando ahora al periodo Han oriental. El control del territorio fue menos efectivo en esta etapa, siendo una etapa de inestabilidad que terminó por fragmentar el poder en China. Posteriormente vuelve a producirse una nueva reunificación,
¿no? Los nuevos, ¿no? Los reinos habían vuelto a reaparecer, los 7 reinos habían reaparecido, pero nuevamente volverán a ser reunificados. Pero eso, chicos, ya será la etapa de la China ya medieval. La China medieval y posteriormente, ¿no? La China que medieval, es decir, la etapa que Europa pasaba por la Edad Media o finalizaba la Edad Media. Ahora, nos toca desarrollar la economía, la organización económica. La organización económica se basa en la agricultura. Se van a realizar obras de irrigación y se va a producir cereales, principalmente el arroz. Pero chicos, recordemos, la producción de arroz en China se va a centrar en el sur. En el norte de China se va a cultivar principalmente el trigo. La ganadería en China va a estar limitada a la ganadería porcina, es decir, a la cría de cerdo. En cuanto a la ganadería, ¿no? De los vacunos, los chinos no, si bien es cierto, la desarrollaron esto, pero va a ser de forma aislada. Más es la ganadería porcina. La manufactura llegó a ser muy desarrollada. Los chinos trabajarán hábilmente el bronce, el jade, el marfil, la porcelana y la seda. Como, ¿no? En la imagen inferior, las imágenes de verde, es el jade. El comercio. El comercio estaba limitado en China y es de carácter fluvial, es decir, se va a aprovechar los ríos, pero también se va a aprovechar el Gran Canal. En cuanto a un comercio internacional, se desarrolló la ruta de la seda, en ruta con la cual China va a tener contactos comerciales con los pueblos de Occidente. El Estado chino tiene un control sobre la economía. Si bien es cierto, la mano de obra es libre, es decir, los trabajadores se encuentran sometidos a trabajos forzados hacia el Estado, en beneficio del Estado y también de la nobleza. Esto conllevó a que la población se viese obligado a vivir en comunidad siempre bajo el control de los nobles. Aquí vemos, chicos, la pirámide social de la antigua China, cómo estaba organizado. Obviamente, en la parte superior vemos a la familia imperial, debajo están los mandarines, que eran los burócratas, los funcionarios públicos, luego seguían los comerciantes artesanos, luego los campesinos, y bueno, más inferior estarían los esclavos, aunque aquí en la pirámide no se los ha colocado, en la parte inferior estaban los esclavos, aunque en ocasiones el trato que le daban a los campesinos no era, no, era incluso igual, hasta más terrible que el trato que le daban a los esclavos. O sea, ser campesino, pobre en China, la vida debió haber sido muy difícil para estos. Ahora vamos a ver las manifestaciones culturales. En este caso, los chinos van a desarrollar la arquitectura. Aquí vemos, chicos, claras muestras de la arquitectura china. Eso sí, la arquitectura china se centró sobre todo en la construcción de fortalezas o defensas militares. En la imagen pueden ver dos castillos chinos del periodo, ¿no? Del periodo de los Qing y de los Han. Y es que, muchachos, la guerra era algo constante en China. Imagínense tener que lidiar constantemente con los bárbaros, o con los hunos, o mongoles, como quieran llamarlos. A lo largo de la frontera tuvieron que construir una serie de fortificaciones para impedir el paso. Una de estas fortificaciones, quizás la más impresionante de todas y la más conocida por la humanidad, es la Gran Muralla China. Se extiende por casi 6.260 kilómetros. Va desde el norte de China hasta las zonas montañosas de este país. La muralla protege al país de los pueblos belicosos del norte, es decir, los mongoles o hunos. En su parte más alta, chicos, en su parte más alta de la muralla, cuenta con fortalezas, torreones, castillos. En sí, la muralla es lo suficientemente ancha, como pueden ver en la imagen. Esta calzada que está en la parte superior de la muralla es lo suficientemente ancha como para que un carro de combate circule por él.
En la construcción de esta muralla se emplearon millones de hombres que fueron llevados en condición de esclavos. Ahora, tenemos que decir lo siguiente. La muralla originalmente fue construida por el emperador Qi Shi Huang Ting. Este emperador, como que pueden ver a continuación, fue el hombre que ordenó la construcción de la Gran Muralla. Una tradición china dice que cada piedra que se encuentra en la Gran Muralla representa una vida que se perdió en la construcción de esta imponente obra. Pero, muchachos, para ser justos, esta muralla, la que pueden ver aquí, sinceramente, no le pertenece a este hombre. ¿Por qué? Porque la muralla que el emperador Qin, o emperador Qin, como quieran llamarlo, mandó a construir, fue una muralla de adobe, de barro, o de tierra pisonada. ¿Por qué? Número uno, la construcción de la muralla de Qin fue rápida, demasiado rápida. ¿Ya? Qin empleó millones de hombres, mujeres e incluso niños en la construcción de su muralla. La idea era muy sencilla, evitar que los mongoles crucen la frontera, o mejor aún, evitar que la caballería de los mongoles, que era lo que le daba un verdadero dolor de cabeza a los chinos. Ahora bien, la construcción de la Gran Muralla por parte del emperador Qin era una buena idea, en cierto sentido, pero el material que empleó el emperador Qin era tierra. Ustedes saben qué pasa con el paso del tiempo. Bueno, cuando cayó la dinastía de los Qin, llegaría la dinastía de los Han. Los Han son los que construyeron la muralla utilizando piedras, ¿no? Piedras y ladrillos, materiales que van a durar más tiempo. La muralla que hoy en día se conoce le pertenece a la dinastía de los Han y tomó un par de siglos terminar su construcción. Esta imponente muralla, como les dije, tenía como objetivo impedir el paso de la caballería de los mongoles. El siguiente punto que vamos a estudiar de los chinos es la escultura. Y nuevamente nos vamos a detener en el emperador Qi Shi Huang Di. Pues bien, la tumba de este hombre, muchacho, fue magnífica. Se encontraron 6.000 guerreros de terracota, 600 caballos y 130 carros, todos hechos y moldeados, ¿no? Con terracota, como ya dijimos, pero sobre todo con tamaño natural. Los artistas no perdieron ningún detalle. Los artistas no perdieron ningún detalle. Ahora, jóvenes, dentro de la escultura también destacan los budas, los dragones. Este último fue hecho con bronce. Vamos a ver a continuación la escritura china. La escritura china se va a reflejar a los jeroglíficos. Es considerado como uno de los sistemas más antiguos que se emplean en la actualidad. Es un sistema de carácter ideográfico. Imagínense, el diccionario oficial chino considera 47.000 caracteres, de los cuales a un intelectual chino le basta 4.000 caracteres para poder expresarse. Aquí pueden ver los caracteres chinos. Este tipo de escritura, como les dije, es ideográfica y se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Por cuánto tiempo? No lo podemos decir. Los japoneses tenían sus kanjis, que eran similares a los caracteres chinos, pero pronto los japoneses adoptaron un sistema alfabético similar al de Occidente, igual los coreanos, igual los pueblos de Vietnam, del sudeste asiático. Los chinos han resistido eso y hasta el día de hoy se mantienen usando su escritura basada en caracteres. Los inventos chinos. Bueno, de los chinos podemos decir que fue una civilización muy creativa. Tuvieron muchos inventos. Podemos destacar el papel, la porcelana, la imprenta, la pólvora. Pero vamos a ir viéndolos. Hablemos del papel. Inventado por el eunuco Cain Lu en el 105 después de Cristo. El papel originalmente va a ser elaborado a partir, ¿no? a partir del arroz.
bueno, fue la materia prima que este hombre empleó para elaborar, ¿no?, el bagazo que dejaba el arroz. También desarrollaron la famosa porcelana tricolor, en este caso de la dinastía Tang, de los siglos 7 al siglo 10, como pueden observar en la imagen. Otro gran invento fue la imprenta con tipos móviles, obra de Bi Chen, como pueden observar en la imagen. Posteriormente, para el siglo XIV, Wang Chen la va a perfeccionar y empleará madera como material de los tipos móviles para elaborar, ¿no?, para elaborar la imprenta. La brújula, importante elemento para que le permitió a los navegantes chinos orientarse. Desde el siglo XII y XIII se va a emplear este elemento por parte de los chinos, aunque los manuscritos hablan que ya se conocía tiempos anteriores. Dentro de los inventos chinos, jóvenes, no os coloco imagen, pero debemos mencionar la pólvora, que va a ser empleada por los chinos. Ahora vamos a ver la organización filosófica. En este caso vamos a ver el taoísmo. Vamos a ver el taoísmo. Su fundador fue Lao Tse. El escrito básico es el Tao Te Ching. El taoísmo es institucionalizado como religión durante el periodo de los Han. La idea del taoísmo, chicos, es que busca el equilibrio, un sendero o una ruta moral del mundo. Ese será el principio unificador. El ser supremo es eterno, místico e impersonal. Se busca la quietud, la tranquilidad del cielo. La virtud es la salida para la salvación. Se busca devolver bien por mal, alcanzar la paz con la quietud y la inactividad, es decir, mantener el equilibrio, el yin y el yang. Un pensamiento de Lao Tse es: aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte, aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. Otro gran maestro chino es Confucio. Su verdadero nombre es Confuxet, pero en Occidente lo conocemos como Confucio. Estableció un conjunto de doctrinas morales y religiosas, ¿ya? Fue el autor de las Analectas. Confucio va a tener planteamientos. El principal de ellos es: se rinde culto a la providencia divina, al Ser Supremo, considerándose el cielo como una divinidad. Se señala que todas las cosas provienen del cielo y vuelven hacia él. A partir de la reverencia de la tradición y las costumbres, creó un nuevo sistema moral para el Estado y la sociedad. De hecho, muchachos, según las ideas de Confucio, un chino debe seguir los pasos de sus ancestros, seguir los pasos de su padre. Un buen miembro de la sociedad china no debe abandonar nunca su tierra. De hecho, el peor castigo que se le podía imponer a un chino era el destierro en este periodo. Bueno, jóvenes, con esto damos por terminado lo que es la civilización china. Espero verlos pronto en las aulas. Hasta pronto.